Buen día, chicos. Pues vamos a continuar con la clase del día de hoy. Vamos a continuar con otra práctica de Bluetooth. La siguiente práctica va a ser en conjunto con un display de 7 segmentos. ¿En qué va a consistir esta práctica? En que por medio de Bluetooth y por medio de un dispositivo móvil nos vamos a enlazar al Arduino, bueno, dispositivo móvil, al Bluetooth. El Bluetooth se enlaza al Arduino y el Arduino, que está enlazado a lo que va a ser nuestro display de 7 segmentos, nos va a permitir mostrar una serie de números que escribamos desde nuestro celular, ¿sale? Entonces, en anterior clase hablábamos acerca de lo que era Bluetooth, la tecnología, mencionamos cómo conectarlo, mencionamos los elementos que se requieren y hicimos un pequeño hola mundo con, con nuestra placa de Bluetooth en donde encendíamos y apagábamos un LED. Pues bueno, la segunda parte de esa práctica va a ser encender un display de 7 segmentos, mandándole números y que se reflejen en el display de 7 segmentos. Bueno, vamos a continuar. Bueno, el display de 7 segmentos básicamente es un pequeño dispositivo que nos va a permitir visualizar números del 0 al 9 o algún tipo de carácter, ¿no? No solamente números. Nos va a permitir formar signos que, pues bueno, podamos realizarlo con esas pequeñas, en esos 7 segmentos que forman un 8, ¿no? El display es como el que vemos a continuación aquí enfrente. Y bueno, en especial el display que vamos a utilizar es el 5161B5. Ese es el modelo que vamos a utilizar. Es un display de ánodo común. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, en esto consiste un LED de 7 segmentos y ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Existen dos tipos de LED de 7 display de 7 segmentos. Uno de cátodo común y otro de ánodo común. Les explico. Al igual que los LEDs, recordamos que tenemos una patita que es el ánodo y otra patita que es el cátodo, ¿vale? Una patita positiva y una patita negativa. Pues bueno, estos dos tipos de, de displays de 7 segmentos son parecidos a los que ustedes ven en pantalla. Bueno, cátodo común y ánodo común. En general tiene ciertas características iguales. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos encender un, voy a dejarlo tantito para poner el láser. Si nosotros quisiéramos encender, bueno, antes de eso, explicarles que el LED de 7 segmentos o el display de 7 segmentos se compone de 7 partes en común que forman un 8. 7 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sale? 7 partes que en conjunto van a formar el display de 7 segmentos, como su nombre lo dice. Adicional a esto, en algunas ocasiones se les llega a conocer como displays de 8 segmentos. ¿Por qué razón? Porque además de eso, tiene un puntito que formaría el octavo elemento. Este elemento se utiliza cuando nosotros queremos hacer una serie de números, cantidades grandes, y además usar puntos decimales. En esta ocasión solamente nos va a servir como indicador de que está activo nuestro display de 7 segmentos. Una vez explicándoles esta parte, les comento que estos displays tienen características similares. Por ejemplo, si yo quisiera encender el, el pequeño tramo o el segmento de arriba de nuestro display de 7 segmentos, tendría que poner en positivo o negativo dependiendo el tipo de display que manejemos. Cátodo común y ánodo común. Cátodo común cuando este botoncito, este pin de nuestro LED
va a suministrar de tierra a cada uno de los dispositivos. No es necesario que conectemos los dos, con uno es suficiente. Entonces, este vamos a tener que conectarlo a tierra y por eso se le llama cátodo común, negativo, para todos. Entonces, cuando nosotros conectemos esto a tierra, lo único que va a hacer falta para que encienda uno de esos elementos o todos es que pongamos en positivo al A B, a C, a D, a E, a F o a G para que se cierre el circuito como cualquier LED. Entonces, para empezar siempre vamos a conectar, ya sea si tenemos un display de 7 segmentos de cátodo común, vamos a conectarlo a tierra y el resto para que se cierre el circuito, si yo quiero encender este trámite, tengo que poner este a positivo y el resto debe estar en negativo. Si yo quisiera encender el A y el B, tendría que poner estos dos a positivo. Si yo quisiera encender el C, tendría que poner este en positivo, positivo, positivo y el resto a negativo y este debería estar a negativo. ¿Sale? Ahora, nos vamos con el display que vamos a ocupar, que es un ánodo común. Este display de 7 segmentos 5161V5 es un ánodo común. Bueno, es un display con ánodo común. ¿Qué significa? Que bueno, en su patita intermedia de nuestro display, ya sea que conectemos este o que conectemos esto, no es necesario que conectemos los dos, va a suministrar de corriente a todos. Para que se cierre el circuito, estos deben de estar en negativo, 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 negativo. ¿A qué voy? Imagínense un cable conectado a 5 voltios. Ese cable tiene conectados LEDs, así, volando, nada más a esos 5 voltios. Para que se cierre el circuito y encienda un LED, tengo que conectarlo a tierra. Pues entonces, cada vez que yo quiera encender uno de los elementos o de los segmentos de mi display, lo que tengo que hacer es conectarlo a tierra o enviarle 0 voltios. Únicamente así, 5 voltios y 0 voltios nos va a hacer que se cierre un circuito y encienda a su vez un, un segmento de nuestro LED. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero en esto consiste. El tipo de display que vamos a utilizar es el de ánodo común, en donde vamos a conectar un elemento positivo y los demás elementos les vamos a tener que enviar 0 voltios para que se enciendan, ¿no? Los elementos que vamos a ocupar va a ser una resistencia de 220. Vamos a ocupar un display de 7 segmentos. Vamos a utilizar nuestra placa Bluetooth. Vamos a utilizar nuestro Arduino Uno y vamos a utilizar un dispositivo celular. La conexión que vamos a utilizar va a ser esta. Entonces, quédense con esto. Ahora, yo les voy a mostrar el diagrama ya hecho en, en físico, pero muchas veces no lo vamos a alcanzar a ver. Entonces, el diagrama real que vamos a ocupar va a ser este que tengo aquí, este. Entonces, para que ustedes realicen su conexión, básense en este que te los muestra muy bien y muy completo. Rápidamente voy a explicar esto. Voy a acercar tantito. Aquí vamos a ver que nuestro display de 7 segmentos, según el diagrama, vamos a andar recordando el diagrama anterior. Vamos a recordar que para que como es un display de 7 segmentos ánodo común, el LED de en medio, el de los 5 arriba tiene 5 pines, lo vamos a conectar a positivo. El resto los vamos a conectar a un elemento de nuestra proto, como se ve aquí. A ese elemento, desde nuestro celular, vamos a enviar 0 voltios para que se cierre el circuito. Y con eso activar uno de los elementos de cada uno. Entonces, aquí está el diagrama. Pueden capturar pantalla. De todas maneras, les voy a subir el archivo para que ustedes lo vean más de cerca. Conectamos 5 voltios tierra a nuestro proto. Conectamos nuestra módulo Bluetooth
el HC05, como ya lo habíamos realizado, a los pines 12 y 13. Entonces, esta es la manera que conectemos. Ahorita vamos a ir a la parte de la programación. Y si yo quisiera conectar o prender el segmento de arriba del 8, tendría que, este debe estar conectado positivo. Y esta que es el A y que es la patita de ahí, tendría que mandarle 0 voltios. Si yo quisiera encender la patita de arriba y la de acá, la primera, tendría que mandar 0 voltios a la patita superior izquierda, derecha, perdón, de nuestro display. Entonces, ahorita van a ver cómo funciona esto, ¿sale? Y manos a la obra, vamos a construirlo, vamos a trabajarlo. Primeramente, les voy a mostrar lo que ustedes ya vieron en pantalla, realizado en físico. Es esto. Yo sé que no se alcanza a ver muy bien. Tengo mi placa conectado, suministrados 5 voltios y tierra, y a su vez el amarillo y naranja conectados a los pines 13 y 12 de mi Arduino. Y después tengo mi display de 7 segmentos, que está al revés, perdón, conectados debidamente, como lo dice el diagrama, a a nuestro Arduino. Y básicamente este diagrama que tenemos aquí es el diagrama que yo les mostré en pantalla y que se alcanza a ver mucho mejor. ¿Sale? Con el diagrama que tenemos aquí, con ese tiene. ¿Sale? Se ve menos, mi cámara no es muy buena, las de la compu, entonces no se alcanza a ver muy bien. Bueno, pero se los dejo aquí hecho. Ahorita les voy a compartir la programación que conlleva esto. Es muy sencillo, es muy básico. Entonces voy a compartirles ahora la pantalla de la programación. Rápidamente lo explicamos. Parte de este código ya lo explicamos la clase pasada, en donde decíamos que para trabajar con el módulo Bluetooth teníamos que utilizar la librería software serial.h e incluirla a nuestro programa. Después de ahí crear un objeto de tipo Bluetooth o nombre que tú quieras, del tipo software serial, para administrar los puertos con los que vamos a trabajar. Creé un objeto de tipo software serial con el nombre de Bluetooth y declaré a los pines 12 y 13 como TX y RX, envío y recepción de información a nuestro Bluetooth. Después de ahí, creé una variable info. ¿Para qué nos va a servir esta variable info? Para contener los datos que enviemos desde el celular. El dato que envíe lo va a cachar info y lo va a guardar en él. Después de ahí, creamos variables A, B, C, D, E, F, G, que son los pines de nuestro display de 7 segmentos. Si ustedes recuerdan, el display tiene A, B, C, perdón, E, F y G, que es el puntito. ¿Sale? Entonces vamos a declarar eso. A ver, déjenme, les vuelvo a compartir pantalla del display para que lo recuerden. Este también va a ser su pan de cada día. Recordamos, A, B, C, D, E, F y G. Son los puntos que debemos activar para que se enciendan. Y según los pines, recordamos que el pin de en medio, el de aquí, el segundo es el A, el B. El C es el de en medio o el de acá. El D es del de en medio a la izquierda, el E, el F es el de en medio a la izquierda y el G es el de la derecha. Aquí se puede ver. Entonces vamos a jugar con esos para encender y formar números. Vuelvo a compartir la programación. Y bueno, el pin 9 que va a encender o apagar el puntito. ¿Sale? Ok. Después de ahí, obviamente, ya nos vamos a la parte del void setup, donde inicializamos el puerto Bluetooth a una velocidad de transmisión de 38.400. Ya la tenemos configurado previamente. Y vamos a inicializar nuestros pines A, B, C, bueno, los pines
2, 3, 4, 5, 6, 7 como pines de salida. Nosotros vamos a enviarle algo, ¿sale? Después de ahí, nosotros vamos a verificar en el log el estado de Bluetooth y después vamos a decirle que lea todo lo que viene del Bluetooth, lo que enviemos de aquí, que lo guarde en la variable info. Seguido a eso, vamos a inicializar nuestros pines. Vamos a inicializarlos y a B, a C, a D, a F, G y hasta el punto. Los vamos a meter como, no, desde el A hasta el G con 5 voltios para que no se encienda, para que los apague. Y el puntito low para que 5 voltios que pasa como ánodo común y low para que encienda el circuito y se encienda el punto. Vamos a establecer las condiciones que ya veíamos. Si recibe info 1, entonces lo que va a hacer es encender el 1. Va a encender la patita B y C. Ustedes pueden ir checando el diagrama en casa. Si queremos que se forme el 2, tenemos que encender así, esta y esta. Entonces los que vamos a encender va a ser A, B, G, E y D. Después el 3, así, esta patita A, B, G, C y D. Para encender el 4 vamos a encender F, G, B y C. Y así con cada número. Así con cada número. El apagado, vamos a meterle, ¿qué? Todos 5 voltios ABCDFG para que los apague, porque 5 voltios no pasa nada. 5 voltios y tierra, cierran el circuito y encienden un LED. Y dejamos encendido el puntito, low. Le mandamos 0 voltios para que cierre el circuito y se encienda. Entonces, lo que vamos a hacer es cargar este código. Vamos a cargarlo, conectar nuestro Arduino. Y conectarnos. En la clase anterior hablábamos de su configuración, de ponerle nombre, de que se muestre, etc. Eso ya está configurado. Entonces, permítanme compartirles yo pantalla para ver cómo realizamos la conexión. Voy a cargar este código a mi Arduino para que ya se refleje. Voy a compartirles pantalla. Está compilando. Voy a compartirles pantalla para que muestre cómo se conecta al celular y cómo al enviar lo que es mi pantalla, al enviar los números se muestren en pantalla. Denme 2 segunditos. Ok, pues bueno. Déjenme ahora compartirles esa pantalla. Bueno, vemos el código y vemos que ya se ha subido, ¿sale? Los siguientes voy a compartirles mi navegador, la aplicación para esto. Comenzar ahora, listo. Entonces, tengo activado mi Bluetooth. Anteriormente ya sincronicé mi Bluetooth con el Bluetooth de ahí, que ya lo vimos en la clase pasada. Voy a entrar a mi aplicación Bluetooth serial y dejo ahí como estaba, encendido y apagado, y me dice que mi Bluetooth no está aún conectado. Entonces voy a darle aquí en el botoncito de buscar y busco mi dispositivo. Yo lo nombré Bluetooth, no sé cómo ustedes lo hayan nombrado, y aquí está. Ahí está. Entonces, me dice que ya se conectó a mi Bluetooth. Mi dispositivo, mi circuito, debe empezar a parpadear más despacio. Ay,
¿Sale? Ahora, lo siguiente que voy a hacer es mostrarles cómo funciona esto. Permítanme. Voy a tratar de que se vea. Ok. Mi dispositivo LED de 7 segmentos, mi display, está encendido únicamente el puntito. ¿Sale? Entonces, voy a enviarle desde mi celular. Voy a tratar de bajar esto a ver si se alcanza a notar. Voy a enviarle desde mi celular y lo ven ahí. Voy a escribirlo. El 1. Y a la hora de enviar eso, voy a darle a enviar. Y se enciende el 1, miren. La rayita 1. Ahora voy a enviarle el 5. Y me muestra el número 5. Voy a enviarle el 3. Y se enciende el número 3. ¿Sale? Voy a enviarle el número 9. Y se enciende el número 9. Entonces, nosotros nos percatamos de que pues nuestro dispositivo está haciendo lo que le comentamos. Entonces, lo siguiente, algo que pueden ustedes realizar es modificar los botones, como le explicaba en la clase pasada. Para modificar los botones, vamos a hacer lo siguiente. En la llave, en la perica que tenemos aquí arriba, nos vamos a ir a la parte de Name, Button Name. Y le voy a decir que en el botón 1 no le ponga encender, sino que le ponga 1, aceptar. En el botón 2, que no le ponga apagar, que le ponga 2. En el botón 3 le voy a decir que no es def, que le mande un 3. En el 4 le voy a decir que mande un 4. En el 5 le voy a decir que envíe un 5. En el 6, un 6. 7, 7. 8, un 8. En el 9, 9. Creo que solamente se van a ver esos. Bueno, con esos tenemos. Me voy a salir. Me voy a ir a Command. En el anterior solamente pongo el nombre. En Command puedo enviar 1, 2. Vamos a enviar aquí el 3. Vamos a enviar aquí el 4. Vamos aquí a enviar el 5. El 6. Vamos a dejarlo hasta el 6. Para no hacer muy largo el video. Regreso. Regreso. Y ya ve mi pantalla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, muestro nuevamente el circuito. Y voy a enviar el 1. El 1, 2, 3, 4, 5. Creo que hasta ahí le di. 6, bueno, hasta el 6 creo. Entonces, podemos personalizar la aplicación. Es muy sencillo.
Y pues bueno, voy a regresar tantito. Esto ya es el circuito funcionando. En la anterior clase veíamos la parte de la conexión Bluetooth. Ya teníamos la conexión, ya podíamos enviar y recibir porque pusimos el Hola Mundo de LED. Entonces lo único ahorita que había que checar, y vuelvo y regreso un poco al código, era esto. Es aprender a jugar con esto. Si yo quisiera encender el 1, tengo que encender el B y el C. ¿Por qué y el B y el C? Recuerden, para encender el 1 tengo que encender el B y el C. Voy a compartir la pantalla de la diapositiva. Para encender el 1 tengo que hacer que se encienda el B y el C. Los de la derecha, entonces tengo que encender B y C. Tengo que enviarle 0 voltios a B y a C, porque la corriente ya está puesta desde el principio. Lo único que voy a hacer es controlar cada segmento de mi display. Entonces, para encender el 1 voy a encender B y C. Para encender el 2, tengo que mandarle 0 voltios A, a B, a G, a E y a D. Vámonos a la pantalla, al código. Y para encender 2, tengo que ver que me envíe el 2 desde la aplicación y encender A, B, G, E y D. Hacemos el 2. Para encender el 3, recuerden cuál vamos a encender aquí. El A, el B, el G, el C y el D. Entonces voy a compartir otra vez la pantalla y muestro que tenemos que encender el A, el B, el G, el C y el D para encender el 3. Y así es solamente cuestión de entender qué pin debo enviarle 0 voltios para cerrar el circuito. Entonces, si yo quiero encender A, tengo que mandarle 0 voltios al pin A. Si quiero encenderle B, tengo que mandar 0 voltios a B. A C, aquí está abajo. A D, a E, a F y a G. Para encender el puntito tengo que enviarle, a E, F, G, H, por ejemplo, supongamos. Pero tengo que enviarle al pin derecho inferior 0 voltios para cerrar el circuito. Entonces, es cuestión de que juguemos entre este diagrama y enviarle las patitas, enviarle 0 voltios y cerrar el circuito a cada una de estas patitas. Ahora, yo aquí las acomodé. Este diagrama, esta acomodación, por ejemplo, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, son los pines de nuestro Arduino, ¿sale? Entonces, según el diagrama, les voy a mostrar el diagrama de conexión para que también no quede dudas. Si ustedes recuerdan, A es de la resistencia a la derecha, B es de la resistencia 2 para acá, C es de este que debería llevar una resistencia, no es necesario, el de en medio, este es de BC, este es C, este es D, este es E, el de la izquierda, derecha. Después de ahí, les comento que el A está conectado al pin, el A está conectado al pin 2, 3. Y después de aquí esté conectado, el C está conectado al pin 3, pin 4 y así está. Entonces, este diagrama está como debe de conectarse en la parte de ahí. Y pues bueno, este es el trabajo, esta es la actividad que van a realizar para casa. Recordándoles que, aquellos que tuvieron la oportunidad de conseguir los materiales, háganlo, practíquenlo
y si tienen dudas, estoy a la orden. Aquellos que no, pues bueno, revisen bien la programación, chequenla, analícenla y pues bueno, hay que hacer un reporte de este elemento. Repito, no obligué a nadie a comprar, van a tener, no va a afectar su calificación en que lo hagan o no lo hagan, entiendo la situación, más sin embargo, aquellos que tuvieron la oportunidad, échenle, háganlo, prueben, está simple, está sencillo y la siguiente clase vamos a continuar ahora con la tecnología Wi-Fi. Mientras este es el ejercicio. Está muy simple. A la hora de ya enviar y recibir información desde el celular, podemos hacer que se mueva un servomotor, podemos hacer que se enciendan LEDs, se apaguen, que encienda el zumbador, un motor de corriente continua, de corriente directa. Podemos hacer que se mueva el servomotor a grados que yo le mande. ¿Qué más podemos hacer? Mm, según el sensor que envíe la distancia, lo reciban Bluetooth y después se lo mande a, no sé, a encender un LED, encender un zumbador, etcétera. Entonces, esto es lo que tienen que hacer. Viene el diagrama, los elementos, viene el diagrama de conexión, los elementos y la conexión física con Bluetooth. Entonces, esta es la actividad que vamos a realizar. Está muy interesante, está muy buena. Y bueno, con esto terminamos esta parte.